Imagina esto: un cuerpo mutilado en las dunas de una playa tranquila, envuelto en el silencio de un misterio que duró décadas, hasta que la ciencia y la perseverancia humana desenterraron la verdad. O un hombre que gana la lotería y termina traicionado por aquellos en quienes confió, su fortuna convertida en una maldición fatal. Estos no son cuentos de ficción, sino ecos reales de vidas truncadas, de enigmas que han obsesionado a detectives, familias y comunidades enteras. Bienvenido a esta inmersión profunda en casos fríos resueltos, donde cada detalle te arrastra más adentro, como un iceberg que revela sus capas ocultas a medida que descendemos. No es solo una narración de hechos, es una exploración de la fragilidad humana, de cómo el tiempo puede enterrar secretos, pero también de cómo la determinación los desentierra. Prepárate para un viaje que te mantendrá pegado, cuestionando lo que sabes sobre el destino, la justicia y los rincones oscuros de la mente humana. Empecemos por las arenas movedizas de Cape Cod, donde una mujer sin nombre esperó casi 50 años para recuperar su voz. En el verano de 1974, las dunas pacíficas de Cape Cod, en Massachusetts, se convirtieron en el escenario de un enigma escalofriante que persistiría durante décadas. Una niña de 12 años, caminando con su familia por la playa, tropezó con algo que cambiaría para siempre su percepción de la inocencia del mundo: el cuerpo desnudo y sin vida de una mujer, tendido sobre la mitad de una toalla de playa, como si hubiera estado allí con alguien, quizás compartiendo un momento de intimidad que se torció en horror. Bajo su cabeza reposaba una bandana azul y un par de Jeans WRANGLR, detalles que parecían susurrar pistas, pero que en realidad solo profundizaban el misterio. Los investigadores sospecharon de inmediato que su atacante era alguien conocido, alguien en quien confiaba, porque no había señales de lucha desesperada, sino de una traición íntima. Sin embargo, identificarla no sería fácil. Su agresor había intentado borrar su existencia, le había amputado las manos y extraído los dientes, eliminando huellas dactilares y registros dentales que podrían haberla devuelto a su familia. La policía creó reconstrucciones faciales de arcilla, distribuyéndolas en periódicos y carteles, pero nadie la reconoció. Así, se convirtió en la Dama de las Dunas, un nombre poético que ocultaba el horror de su anonimato. A medida que pasaban los años, las teorías surgieron como olas en la orilla. Alguien juró haberla visto con Tony Chop Chop Costa, un notorio asesino en serie local conocido por desmembrar a sus víctimas y extraerles los dientes. Pero Costa ya había muerto 2 meses antes del hallazgo, asesinado en prisión, lo que descartaba esa conexión. Otra hipótesis la vinculaba a una convicta fugitiva, pero las descripciones no coincidían. Incluso un asesino serial confeso admitió el crimen desde su celda, donde cumplía cadena perpetua por otros 2 asesinatos, pero la policía no le creyó. Sus detalles eran vagos y contradictorios. El caso se enfrió, convirtiéndose en una leyenda local, un fantasma en las dunas que aterrorizaba a los veraneantes. Pero en 2015, un fanático de la película Tiburón, filmada en la misma área un año después del descubrimiento, propuso una teoría intrigante. Creyó reconocerla en una extra del filme, vestida con ropa similar a la encontrada en la escena. La película había atraído a cientos de locales como extras, y la idea de que su asesino pudiera estar entre la multitud en pantalla era escalofriante. Sin embargo, nadie pudo confirmarlo. Las imágenes eran borrosas, y el tiempo había borrado recuerdos. Avancemos al siglo XXI, donde los avances en la ciencia forense transformaron la policing. En octubre de 2022, la genealogía investigativa, esa herramienta mágica que cruza ADN con árboles genealógicos, finalmente dio un nombre: Ruth Marie Terry, una mujer de 37 años, originaria de Tennessee. En el momento de su muerte, Ruth era recién casada con Guy Rockwell Muldavin en Nevada, un hombre con un pasado turbio. Muldavin regresó solo de su luna de miel, conduciendo el auto de Ruth, y nunca reportó su desaparición. Era posesivo, celoso, y había sido sospechoso en otros casos de violencia contra mujeres. Ruth había tenido una vida dura,
dio a luz a un hijo en 1972, que dio en adopción, y buscaba una nueva oportunidad. Pero su matrimonio la llevó a un final brutal. En 2023, el caso se cerró oficialmente. Muldavin fue nombrado el asesino, aunque había muerto en 2002 a los 78 años, robando a la familia de Ruth cualquier justicia formal. No obstante, en noviembre de 2024, sus restos fueron finalmente enterrados con dignidad, y un documental titulado Lady of the Dunes, un Tinga Cape Codquiller estrenado en Oxygen, revivió la historia, incluyendo entrevistas con familiares y el hijo biológico de Ruth, quien la buscó durante años. Este filme no solo cierra un capítulo, sino que destaca cómo un enigma de medio siglo puede resolverse, recordándonos que detrás de cada Jane Doe hay una vida llena de sueños rotos. Y hablando de sueños rotos, ¿qué pasa cuando la fortuna llega de golpe, pero trae consigo la codicia ajena? Eso nos lleva a la trágica historia de Abraham Shakespeare, un hombre que ganó millones solo para perderlo todo en manos de una traidora. Abraham Shakespeare no había tenido una vida fácil en sus primeros 40 años. Vivía con su madre en Florida, subsistiendo con trabajos precarios, apenas suficiente para cubrir lo básico. Pero Abraham tenía un hábito inquebrantable: comprar boletos de lotería, soñando con ese golpe de suerte que cambiaría todo. La mayoría de la gente pasa la vida sin ganar ni un centavo, pero Abraham no fue uno de ellos. En 2006, hizo noticia al ganar el jackpot de la Lotería de Florida, $30 millones. Optó por el pago único y se llevó 17 millones después de impuestos. Su primera gran compra fue una casa de $1 millón en una comunidad cerrada en Lakeland, un símbolo de su ascenso de la pobreza a la riqueza. Generoso hasta el extremo, Abraham compartió su fortuna con familia y amigos, entregando decenas de miles de dólares sin pensarlo dos veces. No se detuvo allí. Una vez pagó la hipoteca de $60,000 de un hombre cuyo apellido ni siquiera conocía. Era como si quisiera reparar las injusticias del mundo con su dinero. Pero 3 años después, el 9 de noviembre de 2009, este millonario generoso fue reportado desaparecido. Amigos y familiares sospechaban algo siniestro, especialmente por los mensajes de texto que recibían de él, escritos en inglés perfecto. Abraham solo había ido a la escuela primaria y era apenas alfabetizado. Esos textos no encajaban. La investigación apuntó rápidamente a un nombre: Dorice de Moore. Se habían conocido cuando Dee se acercó a él para escribir un libro sobre su ascenso de harapos a riquezas. El libro nunca se materializó, pero Dee se quedó en su vida, convirtiéndose en su asesora financiera y cobradora de deudas. Cuando la policía la interrogó, Dee dijo que Abraham estaba en Jamaica, disfrutando de un descanso lejos de los pedigüeños. Prometió hacerlo llamar, pero la llamada nunca llegó. Cada vez que hablaban con ella, su historia cambiaba. Ahora estaba en Texas, luego en Puerto Rico. Un mes después, la madre de Abraham contó un encuentro extraño con Dee en un restaurante. Recibió una llamada de alguien que decía ser su hijo, pero la voz no coincidía. La policía rastreó la llamada hasta Greg Smith, quien admitió que Dee le pagó $300 para fingir ser Abraham. Greg también grabó a Dee leyendo una carta falsa para la madre, y reveló que ella le pidió encontrar a alguien que confesara el asesinato por $50,000. Ese alguien resultó ser un policía encubierto, quien obtuvo detalles del crimen. Abraham había sido baleado, y su cuerpo enterrado bajo una losa de concreto en una propiedad de Dee. Horas después, la policía excavó y encontró el cuerpo 9 meses después de su desaparición. Abraham se había vuelto sospechoso de Dee cuando ella le aconsejó no ir al banco. No sabía que ella había tomado control de sus cuentas y gastado salvajemente, dejando solo $40,000. Cámaras de vigilancia capturaron a Dee comprando cinta adhesiva, guantes y láminas de plástico días antes, ítems encontrados cerca del cuerpo. Dee fue arrestada y condenada por asesinato en primer grado, recibiendo cadena perpetua sin libertad condicional. En prisión, sus historias se desmoronaron. Primero culpó a narcotraficantes,
luego a su hijo de 14 años. En abril de 2025, en una entrevista exclusiva con ABC 2020 Partes, D habló desde la cárcel, insistiendo en su inocencia y alegando que fue enmarcada. El dinero era una maldición para él, dijo, pero sus palabras solo reavivaron el dolor de la familia de Abraham, quienes se preguntan cómo una bendición se convirtió en tragedia. Este caso ilustra cómo la riqueza puede atraer depredadores, y nos recuerda que la confianza ciega puede ser fatal. Pero si la codicia destruye vidas individuales, ¿qué pasa cuando un hombre destruye familias enteras bajo múltiples identidades? Eso nos lleva a los horripilantes asesinatos de Bear Brook, donde un barril oxidado ocultó un secreto familiar durante décadas.